¿Qué es el quehacer teológico? Comencemos definiendo el término teología cristiana. En términos etimológicos, o sea, del origen de las palabras, la teología es el discurso sobre Dios. También puede definirse como el análisis de las palabras que decimos sobre Dios. Con el tiempo, el término teología comenzó a ser usado para referirse a todo el cuerpo de la doctrina cristiana y también para hablar del estudio de dicho conjunto doctrinal. La teología tiene varias funciones. En primer lugar, intenta explicar la realidad, dar una explicación de por qué los seres humanos vivimos en el mundo, de quiénes somos, de dónde provenimos. Y por eso habla de Dios como el origen de todas las cosas. También se utiliza teología cuando hablamos de la sistematización de la doctrina cristiana. Con sistematización nos referimos al discurso coherente, cuando usted habla de manera que una parte de lo que usted diga corresponde a lo otro. O sea que si usted dice unas cosas sobre el pecado, lo que usted diga sobre la salvación va a estar en realidad con eso. Que lo que usted diga sobre Dios no contradiga lo que usted dice sobre Cristo Jesús. En tercer lugar, la teología también es útil para la defensa de la fe y es un puente que nos permite hablar con los no creyentes y con personas de otras confesiones, de otras religiones, porque al nosotros conocer lo que como creyentes cristianos creemos, entonces podemos dialogar con las personas que dudan de nuestra fe. En cuarto lugar, la teología critica la vida de la iglesia y también nos ayuda a evaluar la proclamación del evangelio que se hace desde nuestros púlpitos. Es importante que entendamos que la práctica de la iglesia tiene que estar entendida a la luz de la teología, que lo que la iglesia hace y dice no puede ser contrario a lo que la iglesia cree. En quinto lugar, y quizá de una manera un poco más mística, un poco más espiritual si se quiere, la teología es la contemplación de los misterios divinos y el primer gran misterio es Dios. Dios es un misterio porque Dios se hace revelar, pero aparte del misterio de Dios, nosotros tenemos otros misterios, por ejemplo, el origen del mal, por qué la gente sufre. Todas esas preguntas uno también las pondera cuando estudia teología. Otra definición, esta por Karl Barth, un gran teólogo europeo, es que la teología es la ciencia que busca el conocimiento de la palabra de Dios hablada en la obra de Dios. Es la ciencia que aprende en la escuela de las Sagradas Escrituras que dan testimonio de la palabra de Dios. Una imagen interesante es que la teología puede ser entendida como las reglas de un juego. Todos nosotros conocemos deportes como el fútbol, el baloncesto o el béisbol, donde hay unas líneas que le dicen que lo que está fuera de la línea está fuera de juego y lo que está dentro de la línea está en juego. En ese sentido, la teología cristiana lo que hace es que establece las líneas de juego y nos dice cuando una idea teológica está ya fuera del marco de la fe cristiana y cuando una idea teológica está dentro del marco de la fe cristiana. Por ejemplo, hay iglesias que bautizan niños y otras iglesias bautizan nada más a creyentes, a personas que ya tienen la conciencia para pedir el bautismo. Ambas modalidades, aunque todos nosotros estemos a un lado o al otro del argumento, están en el terreno de juego. Sin embargo, bautizar a alguien en el nombre de un Dios extraño o en el nombre del ministro está fuera de juego. De ese modo,
podemos ver que la teología nos ayuda a diferenciar entre la sana doctrina y las enseñanzas que son falsas. El propósito principal de la teología cristiana es que toda persona que se acerca a Dios pueda crecer espiritualmente y que ese crecimiento espiritual capacite al creyente para participar con habilidad, con pericia, con libertad en la missio Dei. Y a eso queremos decir que missio Dei es una frase latina. Usted verá que en el estudio de la teología se usan muchas frases en latín, que quiere decir la misión de Dios. Es el proyecto que Dios tiene para el mundo. Para poder alcanzar esa meta de procurar el crecimiento espiritual, la teología necesariamente tiene que identificar lo que no edifica. O sea, las falsas doctrinas, tiene que denunciarlas y tiene que equipar a la iglesia para evitar caer en error y restaurar a aquellas personas que han caído en error. Pasemos ahora a ver los grandes temas de la teología cristiana. La teología estudia la vida toda de la iglesia, toda la vida de la iglesia, desde la revelación divina hasta cómo ministrar a la niñez. Por eso, la teología se divide en varias disciplinas que estudian diversos temas. Estos temas son muy amplios, tanto que por lo regular la gente se dedica a estudiar solamente una de las áreas de la teología. O sea, cuando las personas estudian teología a nivel doctoral, a nivel académico, se van a especializar en un área en particular. Veamos. Las divisiones clásicas son aquellas que sirven de guía a la mayor parte de los currículos de estudio de los seminarios y de las escuelas de teología. Y aunque toda clasificación tiene algo de artificial, en términos generales, vamos a ver los bloques, cómo se organiza el estudio del pensamiento sobre Dios. Por un lado, usted tiene la teología bíblica y en muchos sentidos la teología bíblica es la gran fuente de toda teología. Porque la teología bíblica lo que hace es estudiar la Biblia como palabra de Dios e interpretar cómo se debe interpretar correctamente la Biblia. O sea, la teología bíblica no solamente estudia la Biblia, sino las metodologías, los métodos que debemos utilizar para estudiarla correctamente. Cuando usted va a una escuela de teología, algunos de los cursos comunes que usted va a estudiar en el área de Biblia son Introducción a la Biblia, a Introducción al Antiguo o Nuevo Testamento, en algunos lugares se llama Introducción a la Biblia Hebrea, no Antiguo Testamento, exégesis hermenéutica, el estudio en particular, capítulo por capítulo de algunos libros de la Biblia y aún estudios sobre temas bíblicos, por ejemplo, la salvación en el Nuevo Testamento. El área de la teología pastoral incluye cursos sobre las tareas que comúnmente se llevan a cabo en la iglesia. Por ejemplo, educación cristiana, administración de la iglesia, adoración cristiana, homilética o predicación, ministerio con la juventud, con la niñez, con envejecientes, la evangelización. Todas estas son áreas prácticas y cuando usted toma un curso en el área de la teología pastoral, que antes también se le llamaba teología práctica, estamos trabajando con esos temas que responden directamente a actividades en la vida de la iglesia. Y eso nos lleva a la teología sistemática. La teología sistemática es el área que abarca el estudio de las doctrinas, el estudio de la historia de las creencias, de cómo fue que la iglesia llegó a creer algo o a afirmar algo, de los debates históricos que se dieron para llegar a esas conclusiones. Y también de la ética y de la moral cristiana. Así que por lo regular, cuando usted estudia teología, estudia cursos en esas áreas. Introducción a la teología sistemática 1 y 2, historia del pensamiento cristiano,
y un curso de ética y moral. También se pueden ofrecer cursos específicos sobre algunos temas como la cristología, la neumatología, pero para que usted lo entienda mejor, vamos a discutir esos temas específicos a continuación. Cuando usted ve que hay un curso que dice teología nada más, cuando usted ve un curso que dice teología nada más, pues por lo regular se refiere al estudio del tema de Dios, de quién es Dios, del carácter de Dios, de cómo Dios se ha revelado y de cómo Dios actúa en el mundo. Y es bien importante que usted entienda, como vamos a hablar en unos minutitos, de que la revelación es el punto de partida de la teología cristiana. Si no entendemos cómo Dios se ha revelado, no podemos entender nada más acerca de Dios. La cristología está íntimamente relacionada a la teología. Ahora, se enfoca en el estudio de la persona de Jesús, a quien la iglesia confiesa como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, en los cursos de cristología siempre hay que estudiar las Sagradas Escrituras, siempre hay que estudiar los Evangelios, siempre hay que estudiar al Jesús histórico, ¿verdad? La persona histórica de Jesús, las enseñanzas de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, su ascensión y la obra salvífica que Cristo Jesús ha hecho a toda la humanidad. Neumatología, una palabra rara, porque neuma viene del griego donde quiere decir aire o aliento. Y es interesante que en hebreo también la palabra espíritu es la misma palabra para aliento. En hebreo se dice ruaj. Por lo tanto, la neumatología es el estudio del aliento de Dios, del espíritu de Dios. Y cuando usted estudia la doctrina sobre el Espíritu Santo, pues usted va a estudiar el carácter del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, entre otros elementos, entendiendo siempre que el Espíritu Santo realiza una labor pastoral en la iglesia. Antropología. Quizá a usted le esté extraño esto, pero uno de los puntos que se estudia en la teología es quién es el ser humano en relación con Dios. O sea, no es el estudio del ser humano por sí solo, sino del ser humano como ente creado por Dios. Cuando estudiamos antropología teológica, estamos estudiando la humanidad a la luz de las enseñanzas de la fe cristiana. Y el estudio de la naturaleza humana es crucial, particularmente para definir quién es el ser humano y cuáles son los componentes de la personalidad, tales como el cuerpo, el alma, el espíritu, el intelecto, las emociones y los valores, entre otros. Otra palabra rara, amartiología. Amartía en griego quiere decir errar el blanco, como cuando usted le quiere tirar a algo y falla. Y esa es la palabra que se traduce como pecado en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la amartiología es el estudio de las enseñanzas bíblicas y teológicas sobre el pecado, incluyendo el origen del pecado, la naturaleza del pecado, las manifestaciones del pecado y las consecuencias que tiene el pecado para la vida humana. Sotería es otra palabra griega que significa salvación y soteros significa salvador. Yo sé que es un nombre en desuso, pero cuando usted estudia la historia de las islas caribeñas, encuentra hombres que se llamaban Sotero, y eso quiere decir salvador. De todos modos, la soteriología es el estudio sistemático del tema de la salvación. Estudia quién salva a la humanidad, quién es Jesús, cómo lo hace y por qué medios. No solamente esto,
sino que también se estudia de qué nos ha salvado Dios y para qué nos ha salvado Dios. Además, cuando usted estudia la soteriología, estudia el tema de la gracia divina y cómo esa gracia se manifiesta. Eclesía es una palabra griega también que originalmente no tenía contenido religioso. La eclesía era la asamblea del pueblo, cuando todos los hombres del pueblo se reunían, pero eran solo los hombres libres, ciudadanos y propietarios, o sea, que estaban excluidos los esclavos, estaban incluidos las personas pobres. Esa palabra es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia como la asamblea que Dios ha convocado. Y la eclesiología es, pues, el estudio sistemático de la iglesia, considerando la naturaleza de la iglesia, la composición de la iglesia y la misión que Dios le ha encomendado. Y como el tema de la misión es tan amplio, hay personas que se dedican solamente a estudiar la misión divina. Y aunque normalmente se habla de la misión de la iglesia, en términos teológicos es un poquito más correcto hablar de la misión de Dios, porque la misión le pertenece a Dios. Dios es el primer misionero. Dios es aquel que originalmente nos crea y nos trata de salvar cuando el ser humano cae en pecado. Por lo tanto, toda obra de salvación que nosotros querramos hacer, la estamos haciendo en Cristo y las estamos haciendo porque Dios está llamándonos a la salvación. O sea, la iglesia no tiene una misión separada de la misión de Dios, sino que la iglesia comparte la misión divina y es colaboradora de Dios en la consecución de esa misión. Cuando se estudia la misiología, aquí también se estudia el tema de la evangelización, cómo se proclama el evangelio para que las personas puedan llegar a la fe. Ética y moral. La conducta humana no se escapa del análisis teológico, sino que la conducta humana es uno de los temas centrales que se estudia en la teología. A eso se le llama ética. La ética estudia la conducta humana en general, considerando su naturaleza y los patrones de conducta. Y se habla de tres tipos de perspectivas éticas. La casuística es donde usted considera un caso y pregunta qué se debe hacer en este caso. La deontológica es aquella que sencillamente dice no hagas esto, haz lo otro, que es prescriptiva, que le dice a usted exactamente qué usted tiene que hacer. Y la perfeccionista es aquella donde lo que se busca es desarrollar al ser humano que aumente en santidad, que viva cada vez más cerca de Dios, que se convierta en un agente moral responsable, de manera que no le tengan que decir lo que tiene que hacer, sino que pueda tomar sus propias decisiones a la luz de la fe. La moral estudia los temas particulares. Cuando usted está tocando un tema particular, estamos hablando de moral. O sea, cuando usted está considerando cuál debe ser la actitud de la iglesia ante el aborto o ante la pena de muerte, ya eso es reflexión moral. Eschatos es otra palabra griega y significa lo último. Por tanto, la escatología es el estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos. Y esta disciplina considera temas tales como el fin de los tiempos, cómo va a terminar el mundo, porque sabemos que el mundo no es eterno. La segunda venida de Jesucristo, la eternidad, el cielo y el infierno, entre otros temas. La teología no se limita a las áreas que hemos indicado, porque usted puede hacer análisis teológico de prácticamente cualquier tema imaginable. Por ejemplo, se puede hacer una teología de la niñez, una teología de la ecología, una teología posmoderna, un análisis teológico del trabajo. O sea, que prácticamente cualquier tema, cuando se ve, se analiza en una óptica teológica, se convierte en un lugar teológico.
Hablemos de las fuentes de la teología. Cuando hablamos de las fuentes de la teología, estamos preguntándonos cómo es que Dios se ha revelado a la humanidad, cuáles son las mediaciones que Dios ha utilizado para revelarse a la humanidad. Y esto se basa en el siguiente supuesto. Ningún ser humano puede conocer a Dios a menos de que Dios se revele. Es Dios quien se revela a la humanidad, y si nosotros conocemos algo acerca de Dios, es porque Dios lo ha revelado a nosotros. Por eso es que nosotros afirmamos que Dios se revela, y un puntal central de la teología cristiana es que Cristo Jesús encarna la plenitud de la revelación divina. La primera fuente de la teología es la experiencia de Cristo. O sea, la experiencia de conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador es el punto de partida para toda reflexión teológica y perspectiva cristiana. O sea, esa experiencia de fe, de ser un creyente fiel, comprometido con Dios, que ama a la iglesia como comunidad de fe, que comparte en ella y que de ahí aprende a amar a toda la humanidad y a toda la creación. Ese es el punto de partida de la teología. En segundo lugar, la Biblia es la palabra revelada de Dios. Y aquí tenemos que hacer una distinción interesante. Nosotros entendemos que Jesús, el Cristo, es la palabra de Dios hecha carne. Y esa es la primera palabra de Dios. Sin embargo, nosotros no tenemos a Jesús en la carne aquí al lado nuestro. Lo que tenemos es la Biblia que nos da testimonio de Cristo. En ese sentido, la Biblia es palabra de Dios porque da testimonio de Cristo. Porque a través de las Escrituras es que conocemos a la palabra de Dios hecha carne, quien es Cristo Jesús. Ahora bien, la Biblia no fue escrita originalmente en nuestros idiomas, sino que fue escrita en idiomas antiguos, como el hebreo, el arameo, el griego. Y es importante no solamente traducirla, sino también interpretarla responsablemente, porque han pasado miles de años desde que se cerró la lista de los libros sagrados, lo que se llama el canon. Por lo tanto, no solamente estamos leyendo textos escritos en otro tiempo, sino que estamos leyendo textos escritos originalmente para otras culturas y tenemos que interpretarlos con mucho cuidado. En tercer lugar, encontramos la tradición de la iglesia, porque nosotros no somos los primeros cristianos. La iglesia lleva casi 2000 años de trayectoria. Y si usted une a eso los años de fe del pueblo de Israel, pues estamos hablando de una fe verdaderamente milenaria. Así que cuando usted tenga una idea, tiene que ver qué la iglesia ha dicho sobre eso. Y eso se obtiene cuando uno estudia la historia de la iglesia, cuando uno estudia las confesiones de fe, que a veces se le llama credo, los grandes escritos por las personas que han escrito teología, ¿verdad? Los autores, las autoras en el campo de la teología. Y también usted y yo probablemente pertenecemos a una familia de fe, que es lo que llamamos una tradición denominacional o conciliar. Hay que ver qué también ha dicho en términos teológicos nuestra tradición. La razón no puede olvidarse. Los seres humanos sentimos y pensamos la fe. Por lo tanto, la razón es una fuente importante de revelación. Sin el uso de la razón, no podríamos discernir las verdades teológicas que Dios desea revelarnos por medio de las Sagradas Escrituras, de la tradición y de otras fuentes de revelación. O sea, que lo que Dios revela necesita que nosotros lo interpretemos a la luz de la razón. La revelación no cancela nuestra manera de pensar, sino lo que hace es que la modifica para que se oriente hacia Dios. Y por eso los creyentes no debemos tener una visión negativa
acerca de la razón humana. Y ahí llegamos entonces a la quinta fuente, que es la experiencia. Y usted va a decir, pero ya me habló de la experiencia. No, le hablé de la experiencia de Cristo. Ahora le estoy hablando de la experiencia humana, de otra fuente de revelación, de cómo yo puedo ver a Dios en la vida misma, aún en lo más sencillo, de cómo yo puedo ver un atardecer hermoso, puedo ver un paraje lindísimo, puedo ver a niños jugando y eso me lleva a pensar que existe un Dios. Por lo tanto, Dios nos habla constantemente y nos habla constantemente por medio de la experiencia, por medio de la interacción con la naturaleza que ha sido creada por Dios. Y a esto a veces se le llama teología natural, cuando podemos discernir algo por medio de lo que Dios ha hecho por medio de la naturaleza. Observaciones finales. En cierto sentido, la teología es la búsqueda de la verdad. Ahora bien, debemos recordar que para nosotros la verdad no es una frase, ni una oración, ni siquiera un tratado, un libro que está escrito y archivado en una biblioteca. Para nosotros la verdad es una persona, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la teología tiene un nivel espiritual que trasciende lo académico, porque la teología es la búsqueda de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y eso nos lleva a afirmar que aquellas personas que tratamos de hacer teología debemos mantener una actitud de humildad ante Dios y ante la tarea de hacer teología, porque nosotros no lo sabemos todo y ciertamente vamos a cometer errores, porque nuestro entendimiento es limitado. Y del mismo modo, yo debo mantener una actitud de respeto hacia las personas que difieren de mí, sobre todo a los otros creyentes que son personas que afirman el señorío de Jesucristo, pero que entienden la fe de una manera distinta o le dan más importancia a un área que la que le doy yo. Miren, Primera de Corintios 13:12 dice que nosotros conocemos de manera limitada, pero va a llegar el momento que vamos a conocer perfectamente. Hay que aceptar, pues, que nuestro conocimiento teológico es incompleto. Por eso, para hacer teología es necesario desarrollar la capacidad para dialogar, para hablar. Y claro está, hablar con la gente que son distintos a nosotros. Porque hablar con una persona que piensa lo mismo que yo es fácil. Ahora, cuando hablo con una persona que piensa de manera distinta, que quizás hasta habla un idioma distinto, que tiene un trasfondo étnico o nacional distinto, ahí necesito capacidad de diálogo. Y recordemos que diálogo también es una palabra compuesta. Dia, a través, en griego, logos es palabra. Así que diálogo quiere decir a través de la palabra. Y que Jesús es la palabra por excelencia. Más allá del diálogo, también es importante identificarnos con el dolor de los demás. La palabra solidaridad evoca una palabra griega que es koinonía. Esa palabra que casi siempre se traduce en su Biblia y en la mía como comunión, koinonía, quiere decir ser codueño de algo. Eso es lo que quiere decir, que somos codueños de algo. Por lo tanto, la comunión del Espíritu Santo es que todos participamos del Espíritu, todos. Que no hay ninguno que esté fuera de la esfera de la acción de Dios. Ahora bien, a cierto nivel, ¿qué es lo que compartimos con los demás? ¿Qué es lo que todo ser humano comparte con otro? Pues la vida. Porque la vida es el regalo de Dios por excelencia.
Quiero concluir entonces afirmando que la vida es más importante que la teología. Con esto no quiero decir que mi experiencia de vida va a cancelar la doctrina cristiana. No, 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 no me malentienda. Lo que quiero decir es que la teoría no es más importante que la experiencia. De nada a mí me vale saber la teoría sobre Dios sin haber tenido una experiencia con Dios. De nada a mí me vale saber toda la teoría sobre la oración si yo nunca hablo con Dios. Por lo tanto, debemos sopesar las consecuencias que tienen nuestras ideas teológicas para la vida real. Hubo momentos donde la iglesia actuó en su fe y cometió pecado, tratando de defender lo bueno y hizo lo malo. Por ejemplo, matando a personas que entendía que eran herejes, o persiguiendo a personas porque entendían que eran herejes. ¿Cómo usted va a matar a alguien en el nombre del Dios de la vida? Es contradictorio. Hoy, gracias a Dios, esas cosas no se dan desde la perspectiva cristiana. Pero si usted vive en una ciudad donde hay una gran comunidad musulmana, usted públicamente quemaría un Corán, una copia del Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Aunque ni para usted ni para mí el Corán es palabra de Dios, la acción de quemar una copia de ese libro sagrado, lo único que puede traer es ofensa y pelea con ese grupo. Por lo tanto, no podemos tomar una actitud rígida donde nosotros impongamos nuestras ideas teológicas sin pensar en las consecuencias que eso tiene para la vida. La vida es sagrada, porque la vida es el regalo de Dios por excelencia. Una teología que afirma la vida es una teología que bendice a los demás y que trata de ayudar a la gente a alcanzar su pleno potencial de desarrollo, tanto a nivel humano, social como espiritual. ¿Y por qué yo recalco tanto la vida? Porque uno de los textos principales de las Sagradas Escrituras para mí es precisamente Juan 10:10, que dice que Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Así concluimos esta reflexión que ha estado basada en estos materiales teológicos que le presentamos en la bibliografía y esperamos que usted nos acompañe en otra ocasión para seguir hablando del tema de la teología cristiana. Que Dios le bendiga.